Hoy día vamos a conversar con Abelardo Tejada, quien es un reconocido profesional que une dos componentes a veces un poco complicados. El componente académico, no solamente por tener no una, sino varias especializaciones alrededor de los temas de gestión humana, sino también porque es docente de tiempo parcial en ESAN, que es una de las escuelas de posgrado más importante, si no la más importante en el país. Por lo menos ha aparecido en muchos rankings como la número uno en el Perú a nivel de escuela de posgrado. Y el segundo componente que él reúne es experiencia práctica y ejecutiva. Esto es experiencia de primera mano que nos interesa, por supuesto, explorar hoy día. Él ha sido durante algo más de 12 años superintendente de entrenamiento y desarrollo en la minera Antamina, que como seguramente muchos de ustedes saben es una de las minas de cobre, es la mina de cobre más grande en el país, ¿es correcto, Abelardo? ¿No? Sí, Antamina es entre las 10 más Y grandes del mundo, ¿no? correcto. Y además es una compañía que tiene mucho por enseñar, mucha práctica en varios campos de la gestión de una organización. Gracias, Abelardo, por aceptar esta invitación. Vamos a escucharte con mucha atención. Voy a hacerte las preguntas las preguntas, digamos, que nos permitan comprender bien los temas que alrededor del campo técnico, operativo y profesional deseamos conocer, no solamente desde el punto de vista del desarrollo de personas, el desempeño humano, sino también tu propia experiencia como emprendedor. ¿Algunas palabras iniciales, Abelardo? No, solamente agradecerte por esta oportunidad. Estoy, digamos, totalmente dispuesto, si puedo contribuir con un granito de arena para estos chicos, estos muchachos que quieren, digamos, crecer, desarrollarse y hacer patria, ¿no? Entonces, buena hora. Correcto, sí, sí. Sobre todo porque las ocupaciones duras, así las llamamos, que están en construcción, en minería, en manufactura, no son las que los jóvenes privilegian hoy día. Entonces vamos a hablar un poco también hacia el final de por qué no prefieren ocupaciones que a veces significan empleo, no sé si garantizado, pero mucha más alta probabilidad de tener un empleo dentro de sectores modernos de la economía. Hablemos primero de minería para conocer y extraer, digamos, hablando de minería, de extraer tu expertise en ese campo donde has estado tantos años, ¿no? ¿Cuáles son los puestos técnicos más demandados y en las que jóvenes sin mucha experiencia pueden formarse en tu concepto? Tú, sobre todo, que has estado en la parte de entrenamiento y desarrollo, Abelardo. Bueno, Omar, yo quisiera, cuando hablamos del mundo minero, a veces pensamos solamente en las minas, pero la mayor cantidad de puestos de trabajo están, digamos, en lo que nosotros llamamos socios estratégicos. Para poner un ejemplo, digamos, antes de la cuarentena que hemos tenido, en Antamina había más de 8.000 personas en la operación. De esas 8.000 personas, más o menos, por lo menos 6.000 personas eran socios estratégicos. Entonces, yo dividiría en tres partes. Uno que es la operación, que es trabajadores directamente de la mina. Otro que son los socios estratégicos que están directamente vinculados, ¿no? Como seguridad, alimentación, limpieza, todas esas cosas que tienen que ver con un soporte. Y un tercero que tiene que ver con diferentes proyectos que las minas trabajamos, ¿no? Entonces, en la primera parte, en la parte de mina, la mayor cantidad de trabajo tiene que ver con los operadores de camiones o operadores de palas, ¿no? De equipos pesados, ¿no? En una mina como Antamina, normalmente a estos operadores se les forma, ¿no? O sea, entran, se les pide un requisito mínimo, digamos, de brevete, mayor de edad, ¿no? Y realmente, bueno, una cosa que tiene Antamina como responsabilidad social es, digamos, seleccionar gente de la zona. Entonces se les forma ahí. Ese es el mayor grupo de personas que requiere una mina en operaciones.
El segundo grupo más grande tiene que ver con el mantenimiento justamente de estos equipos, ¿no? De los camiones, de las grúas, de las palas. Entonces, ahí sí se requiere un equipo ya técnico que requiere venir de preferencia de un lugar técnico, ¿no? Llamémosle TECSUC, SENATI u otros institutos técnicos que tenemos en el país. Ahí es donde yo creo que los chicos que tienen que ver con la parte técnica, dentro de minería tienen un rubro donde entrar, ¿ya? Y las posibilidades son muy grandes, ¿no? O sea, en una empresa como Antamina, las posibilidades siempre están abiertas. Entonces, ahí las posibilidades, me refiero a crecer. Las posibilidades de ingresar sí son un poco más complicadas porque la gente, no hay mucha rotación. La rotación es siempre tendiente a cero, ¿no? Es mínima. Entonces, los puestos de trabajo se crean porque la empresa, la mina, crece. Y si crece, requieren más trabajadores, ¿no? Entonces, el otro rubro es el grupo de técnicos que tienen que ver con la metalurgia, ¿no? Porque se hace el concentrado de los minerales y en la metalurgia requieres técnicos metalurgistas que conozcan del proceso metalúrgico y puedan ayudar ahí. Entonces, estos tres grandes rubros serían los mayores, ¿no? El de operaciones, que es el grupo más grande, el de mantenimiento, que es el segundo grupo, y un tercer grupo que tiene que ver con el proceso metalúrgico. Hay otros técnicos en otras áreas, como medio ambiente, seguridad industrial, ¿no? Que son importantes para una empresa minera, en logística, en la parte administrativa. Hay otros, pero lo más grande son estos tres: operaciones, mantenimiento y los procesos metalúrgicos. Eso es en el aspecto, digamos, minero. En el aspecto de los contratistas, que es donde veo la mayor oportunidad para los jóvenes, de acá adelante, porque, digamos, están todo lo que se relaciona a construcciones, ¿no? O sea, a gente que apoye, y las construcciones también tienen que tener sus mecánicos, tienen que tener sus técnicos en diferentes rubros, ¿no? Técnicos que puedan hacer planos, por decir algo, técnicos que apoyen en la parte logística, porque todas estas pequeñas compañías que apoyan en los proyectos, en los diferentes proyectos, tienen sus diferentes partes. Entonces, yo le veo ahí una gran posibilidad. Sobre todo, yo diría a los jóvenes que nos escuchan, que apunten sus miras a las empresas que se están construyendo. El Perú es un país minero, el 57% de las exportaciones peruanas son minería. Entonces el Perú, digamos, va a tener siempre proyectos grandes. Y ahí es donde hay la mayor oportunidad, tanto para entrar a la misma mina, ¿no? Ya sean estos tres rubros: operaciones, mantenimiento y concentradora o metalurgia, o, digamos, como apoyo para la construcción, ¿no? Por ejemplo, ahora se están construyendo varios proyectos, ¿no? Y ahí requieren, digamos, de servicios para la construcción, ¿no? Y normalmente esto lo dan socios estratégicos que tienen que ver con eso. Entonces ahí tienes, pues, técnicos en la parte de todo lo que es diseño de andamios, diseño de infraestructura metálica, ¿no? Ahí hay un buen rubro también en lo que son construcciones, porque muchas construcciones se hacen prefabricadas, llamémosle así. Entonces ahí se requiere este conocimiento, este expertise, ¿no? Y en todos estos rubros, un gran punto importante en la minería es el tema de salud y seguridad. Digamos, si es que no hay salud y seguridad, digamos, como que las personas están en desventaja. Si muestran que tienen buenas aptitudes, buenos conocimientos sobre salud y seguridad, ¿no? Es muy importante, porque la seguridad industrial en minería es un valor muy importante que hay que cuidar y hay que tener. Entonces, eso es una importancia, digamos. Eso es lo que yo veo en este momento, digamos, como posibilidades, ¿no? Hay posibilidades, yo creo que, como digo, es un país minero y hay posibilidades en nuevos proyectos principalmente, ¿no? Sí. Leí hace algún tiempo que el Perú tenía proyectos de inversión en minería que alcanzaban los 50.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando que si esto se ejecutara en el mediano y largo plazo, esto dará ocupación a mucha gente, ¿cierto? Alrededor de esto te quería preguntar, ¿las oportunidades son tanto para hombres como para mujeres? Sí. Por ejemplo, hoy en día vemos operadores de camiones que son mujeres, ¿no? Antes había,
un mito en minería que las mujeres no deberían entrar, pero digamos ahora no. Ahora, digamos, incluso hay una asociación de mujeres, ¿no? Que apoya a las mujeres, WIM, ¿no? Se llama, y ellos apoyan, digamos, a las mujeres, y en realidad no hay un problema, digamos, ahí, ¿no? O sea, por lo menos yo lo veo en el tema de operadores. Si las mujeres, digamos, supieran, digamos, hacer los mantenimientos, y eso tampoco, yo no le veo un problema de género, le veo un poco más bien el interés que a veces, cuando uno ve, digamos, mecánicos, vas a ver que se presentan más varones que damas, ¿no? Sí. Por decir algo, ¿no? Correcto. No es un tema que la empresa esté buscando hombres o mujeres, no. Es básicamente, toda empresa busca tener resultados y busca tener la mejor gente, ¿no? Ya sea hombre o sea mujer. Muy bien. Sí, pues varía mucho, porque hace unos 30 o 40 años, en la que estuve mucho tiempo vinculado a minería, los mineros, sobre todo de minería subterránea, no permitían que las mujeres entren a las minas subterráneas porque indicaban que este duendecito llamado Emuki, ¿no? Que es de mucha tradición en la minería antigua, iba a ocasionar por molesto derrumbes dentro de la mina. Entonces se veía con malos ojos que las mujeres entren, pero bueno, obviamente eso ha desaparecido. Las mujeres ahora operan equipos jumbos, operan equipos grandes dentro de minas subterráneas, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. O sea que las oportunidades son por igual a hombres y mujeres, y en realidad lo que prima es la potencialidad del desempeño, ¿cierto? ¿Quién puede hacerlo mejor nada más? Y Así para es. eso hay que entrenarse, prepararse. Y solamente para reforzar lo que acabas de indicar, es un plus que alguien no solamente conozca o tenga alguna experiencia en los temas de salud y seguridad en el trabajo que son vitales en una compañía minera, sino que además sea una persona que no sea muy arriesgada, ¿cierto? Porque los arriesgados, los que no le temen al peligro, son los primeros en sufrir accidentes, tanto en minería, en construcción, como en manufactura, ¿no? Esa es una tendencia que se ha encontrado. Ahora, estas personas entonces se forman, adquieren un cierto expertise, y luego indicaste que sea en la línea 1, que es operación minera propiamente, en la línea 2, mantenimiento, o en la parte que tiene que ver con contratistas, metalurgia, perdón, hay oportunidades de trabajo. Ahora, cuando se presenta una persona, o ves un CV, Abelardo, o has visto un CV, ¿qué aspectos son los que más te llaman la atención? ¿Qué es lo que tú esperas ver? ¿Y qué es lo que primero te impresiona? ¿O qué hace que tú sigas revisando un currículum, una hoja de vida? Bueno, a mí cuando veo un currículum, lo primero que me interesa ver es un poco la experiencia de la persona. Porque, digamos, cada puesto de trabajo tiene ciertas competencias que tiene que tener, ¿no? Si hablamos de aspectos técnicos, entonces tendrán, digamos, una serie de competencias. No las vamos a evaluar todos en una entrevista, y en un currículum tú tienes que tener más o menos la idea si este currículum, si esta persona tiene o no tiene las competencias que el puesto requiere. Entonces, para mí, digamos, en lo personal, cuando veo un currículum, veo la experiencia. Ahora, cuando estamos hablando de jóvenes, ¿no? Los jóvenes de repente no tienen experiencia. Entonces, lo que, digamos, ahí sugeriría es que traten de practicar. Traten de practicar, porque, digamos, uno aprende haciendo, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien ya venga con una práctica ya me indica que, entonces le puedo preguntar por las competencias, ¿no? Porque a veces, tú sabes, las competencias son conductas que las personas desarrollan. Entonces, si no los tiene la experiencia, tendría que ponerle yo un caso hipotético para, digamos, ver si la tiene o no. Entonces, lo primero que veo en un currículum es su experiencia. Un aspecto importante, sobre todo porque llegan muchísimos currículos, ¿no? Es, digamos, el aspecto, bueno, de dónde viene, ¿no? De qué organización, dónde ha estudiado, ¿no? Estudió, no sé, en TECSUC, en CENATI, en qué institutos. Eso como que por la gran cantidad de currículos que se presenta,
como que ahí hay un primer filtro, ¿no? Que no necesariamente te elimina, porque uno, de acuerdo a lo que está necesitando, va filtrando las cosas que requiere, ¿no? Pero, digamos, teniendo experiencia y teniendo, digamos, un buen lugar de donde viene, de donde haya estudiado, entonces te da una idea de qué es lo que podría hacer en la empresa. Correcto. Esto es una buena formación en una escuela técnica. Las hay, no solamente TechSoup, Senati, sino en cada provincia, en cada región hay distintas escuelas. Las hay especializadas también en operación de equipo, Exacto, ¿cierto? exacto. Que son también buenas escuelas. Pero obviamente no solamente el haber realizado estudios nos está hablando de la persona, porque de alguna manera nos está diciendo la necesidad de crecer, de progresar, la perseverancia para estar 1, 2 o 3 años estudiando técnicamente, o en el caso universitario, 5 o 6 años, ¿cierto? Que involucra responsabilidad, disciplina, persistencia, constancia, facilidad de aprendizaje también cuando alguien concluye, ¿cierto? Es cierto que muchas Exacto. personas no terminan por distintas condiciones, como vamos a ver capaz en los próximos meses. Por ahí leí un reporte que un 25 o 30% de universitarios han abandonado sus clases y seguramente no las van a retomar. Y la estadística habla que una persona que pierde 2, 3 ciclos, ¿no? La probabilidad que vuelva a estudiar en una universidad se reduce a menos del 20%. Solamente 2 de cada 10 que se retiraron y pierden 2 o 3 ciclos vuelven a la universidad. Entonces ahí uno tiene que ser bastante persistente. Quisiera Y, hacer un sí, comentario en relación, digamos, a los estudios, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, las empresas lo que buscan son resultados. Entonces, que contratan personas que les vayan a dar los resultados. Al final de cuentas, no nos interesan los títulos, no nos interesa de qué sitio viene, o sea, eso no es lo más importante. Lo más importante es que la persona sepa hacer lo que el puesto requiere y sea exitoso ahí, ¿no? Entonces, por claro. ejemplo, tú mencionas de personas que de repente no han terminado sus estudios por temas, en fin, diversos. Pero si ellos comienzan a trabajar, no sé, en una empresa pequeña, porque a veces también, a veces nos ilusionamos, ¿no? Decimos, ya, vamos a entrar a una empresa grande, pero a veces la empresa grande, como te decía, ya tiene sus puestos ocupados y son pocas las vacantes. Pero entonces no debo desmoralizarme pensando que si ya no la hice. Más bien, tal vez ir construyendo con minas más pequeñas, con socios estratégicos, mi expertise y mis competencias, ¿no? Porque al final lo que te va a hacer que tú crezcas en cualquier compañía es lo que tú aportas a la compañía. Entonces, si tú, por último, no terminaste de estudiar por X motivos, pero te gusta eso, ¿no? Vamos a decir un mecánico, te gusta la mecánica, entonces trabaja y si estás mirando el sector de repente con un socio estratégico o un proveedor, como lo llamamos a algunos, nosotros llamamos a socios estratégicos, entrar ahí, aunque sea de ayudante, de limpiar los repuestos y comenzar ahí a aprender y ahí desarrollarte, ¿no? Decía anteriormente, uno aprende haciendo. Entonces, va a demandar seguramente más años, pero también no te puedes desmoralizar y como decías, la perseverancia puede hacer que aprendas cosas y tu capacidad que resuelva problemas, ¿no? Y eso te va a hacer crecer y quién sabe más adelante te van a contratar, porque no necesariamente se requiere un título Claro, para ser, cierto. digamos, exitoso. Pasa lo mismo en construcción, ¿no? Es usual, por ejemplo, que los ayudantes, y como en minería, o provengan de la zona circundante o los lugares donde actúa una compañía. Por lo menos la política de muchas grandes empresas constructoras es que no menos del 80-85% de las labores semicalificadas o no calificadas provengan de la zona, ¿cierto? Y para eso, en muchos casos, hacen entrenamiento, formación, no solamente en la parte técnica, sino en una parte tan vital como la salud y seguridad en el trabajo. Pero
También hay proveedores, ¿no? Yo conozco de algunas compañías que trabajan con compañías mineras que al igual que a sus trabajadores les piden certificaciones, ¿cierto? Un conductor de una cisterna requiere, para el caso de Antamina en particular, certificaciones adicionales, ¿no? A las comunes, no basta con ser una persona con licencia A3C, sino además tienes que tener la A4, me parece, ¿no? Seguir cursos de entrenamiento, no sé si las han llamado franja amarilla, franja roja, ¿no? Pero tienen todo un sistema de supercalificación, no sobre, sino supercalificación para estas personas. Y uno puede comenzar como ayudante ahí también, ¿cierto? En estas Ah, posiciones y encontrar que puede progresar. Eh, Te decía que en construcción es muy típico que un ayudante pase luego a oficial, esté algunos años especializándose en un campo en particular y luego pueda ser capataz o maestro de obra, ¿cierto? Que en algún momento, yo espero que sea pronto, la construcción también comience a reactivarse más rápidamente, ¿no? Esa es nuestra aspiración. y ahí te menciono, Osvaldo, yo he tenido la oportunidad de estar en construcción, ¿no? He tenido hasta 2 empresas de constructoras y he visto diferentes jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que cuando ya tú los contratas y dices, bueno, haz esto, como que ven el trabajo y se desaniman, ¿no? Porque lo ven un trabajo más fuerte, y se desaniman y se van, ¿no? Pero hay otros jóvenes que tienen esa persistencia, esa decisión de querer hacer las cosas y comienzan desde abajo, pero después con el tiempo van haciendo diferentes trabajos en lo que es la parte de construcción y después con el tiempo lo ves que se convierten en maestros de obra, porque estudian también, o sea, no solo quedan ahí, Sí, estudian, se convierten en maestros de obra y van creciendo, ¿no? es muy típico, ¿no? Trabajan y en algún momento ellos encuentran la motivación para comenzar a estudiar, ¿cierto? Y eso les permite acelerar su progreso, acelerar su desarrollo. Sí, lo he visto con mucha frecuencia, bueno, sobre todo en capataces y maestros de obra que llegaron, digamos, sin mayor formación, pero que tienen un expertise extraordinario, ¿no? Y que luego tengo uno de los casos, uno de mis invitados próximos, que habiendo comenzado así, estudió ya adulto, él pasado los 40, 45 años, ingeniería civil, se graduó, se tituló como ingeniero civil, pero no se quedó ahí. Ya cerca de los 55 años hizo una maestría en ingeniería civil y se graduó como máster en ingeniería civil. Y entonces era maestro de maestros, realmente hablar con él era una delicia porque, o hablar con él es una delicia, porque es una persona que también quiero invitar más adelante, porque él conoce tanto de oficios, de ocupaciones, no porque se las han contado, sino porque ha participado en 70, 80 proyectos a lo largo de su vida, ¿no? Te quería hablar de ese tema, que es tu fuerte también, sobre desempeño humano. Hay labores francamente duras, fuertes, y que uno tiene que asumirlas porque son condición para progresar, ¿cierto? No, no esperemos que el progreso venga quedándonos eternamente un call center, ¿no? Menos si este es de tiempo parcial, pero lamentablemente muchos jóvenes prefieren ese tipo de ocupaciones porque en teoría son suaves, ¿cierto? Están sentados, están contestando teléfonos, contestando llamadas, o, digamos, puestos de esa naturaleza, ¿no? La cantidad de jóvenes que han estudiado comunicaciones, diseño gráfico, artes visuales, soporte de computadoras es muy alto en el país, ¿no? Y esto, pues lo mismo pasaba a nivel profesional, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica no era muy elegida hasta hace unos 20 años. Estaba al final de las 10 primeras, ¿cierto? La gente más inclinada por contabilidad, administración, educación, psicología, comunicaciones. Y ya son estas ahora las personas que están sufriendo bastante para recolocarse. En cambio, quien estudió una profesión dura, su probabilidad es más alta. Pero
Háblame un poco también del trabajo confinado, en confinamiento que hay en una unidad minera, ¿cierto? Así como hay tareas que se hacen en Cusco a sol abierto, ¿no? O con temperaturas, las he visto yo en Cerro de Pasco, personas que trabajan, los linieros, bajo tormenta, lluvia, nieve, o he visto los obreros de construcción civil, operarios de construcción civil que hacen montajes con 10, 15 grados bajo cero, ¿cierto? Te está hablando de una contextura personal muy especial. Eh, ¿Crees tú que para progresar y para mantener el desempeño humano y para quedarse en una organización o progresar hacia otra, se requieren ciertas cualidades o atributos personales que hagan que las personas seamos más tolerantes a eso? Yo creo que sí. Siempre, digamos, las actitudes personales te ayudan mucho, Ujú. ¿no? El carácter, el deseo de superación, ¿no? A veces ese deseo de superación es más fuerte que las dificultades, ¿no? Y eso hace que, a pesar que el trabajo pueda ser difícil, tú te sobrepongas, te adaptes y sigas creciendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que un gran componente tiene que ver con las capacidades personales de la persona, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Ujú. No solamente nosotros vemos la parte técnica, ¿no? Cuando contratamos mecánico, tiene que tener las competencias de mecánico, si no, no puede entrar, porque el puesto es de mecánico, ¿no? Pero además tiene que tener capacidades de interrelación, porque va a trabajar con otras personas, va a tener que interactuar. Si no tiene capacidad de interactuar, ¿no? Entonces no va a poder, va a tener dificultades. Entonces le vamos a hacer bien un daño al contratarlo, ¿no? Entonces ahí hay que ver también eso, ¿no? Digamos, las características personales, que ver con, digamos, su capacidad para adaptarse, capacidad, digamos, de comunicarse, ¿no? Que le permite interrelacionarse con otros, Ujú. capacidad, digamos, de comprender a los demás, ¿no? Esas cosas Ujú. que tienen que ver con la parte personal lo van a ayudar a crecer, lo van a Abelardo, ayudar a crecer. y tú, Abelardo, que has trabajado tanto tiempo en desarrollo de personas, desarrollo de competencias, sigues trabajando en ese campo, ¿esto es natural en las personas o puede ser desarrollado? Eh, Primero, creo que todas las competencias se pueden desarrollar, ¿no? Algunos sí tenemos las competencias ya innatas. Por decir, ¿no? Para ponerlo en fútbol, ¿no? Un Messi tiene habilidades innatas que otra persona, por más que entrene, no las va a igualar. Pero si entrena fuertemente, seguramente puede ser un buen futbolista. Igual, ¿no? En el campo, digamos, de las competencias, hay personas que tienen competencias innatas, pero la mayoría de las competencias que requerimos para el trabajo se pueden desarrollar. Cuando te hablo, por ejemplo, de competencias personales, ¿no? La capacidad de comunicar se puede desarrollar, ¿no? La capacidad de interrelacionarse con otros se puede desarrollar. Todas esas competencias que, digamos, se pueden desarrollar, ¿no? Digamos, un gran ingrediente ahí tiene que ver con tu deseo de crecer. Si tú tienes deseo de crecer, vas a encontrar las soluciones. Y de repente si te encuentras que no puedes comunicarte bien porque aprendiste eso, ¿no? Lo aprendiste de niño, no viste a alguien, un modelo para comunicarte bien, viste ahí y no te comunicas bien, ok, vas a encontrar que esa es una incompetencia tuya, pero esa la puedes desarrollar, ¿no? Ujú. La puedes O sea, desarrollar. Por hay eso, a las veces opciones. hay test que te miden tus competencias innatas y las desarrolladas, porque el puesto de trabajo te permitió desarrollarlas o la necesidad. Entonces tú tienes unas innatas y otras que el puesto de trabajo te hace que las Ujú. desarrolles. O sea, yo creo que sí, uno puede desarrollar las competencias, ¿no? Es más, con la neurociencia dice que las neuronas son plásticas y eso nos permite a nosotros aprender. Sí, ok. Podemos hacer que las neuronas recorran otras rutas que nos Exacto. permitan adquirir. Sí, yo he visto, bueno, de hecho, a lo largo de mi vida he visto infinidad de puestos. He trabajado por alguna razón siempre en sectores duros, ¿cierto? He estado
en alturas, no sé, pues lo más alto que he llegado son 5.000 metros sobre el nivel del mar, que es poco para algunos, ¿no? Porque para quienes trabajan en los proyectos de Chinalco, Toromocho, pues creo que tienen que irse hasta los 6.000 o más metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y sí, pues son, el hacer eso, yo, si tú me dices que alguna vez lo hubiera imaginado, no lo hubiera imaginado, pero supe que esa era una manera en la que yo podía aprender mucho, progresar, pero me dejó mucha enseñanza personal además, ¿no? Y muchos modelos a los que seguir, imitar, que es lo importante. En empresas complejas, grandes, lo bueno es que te encuentras con buenos mentores también, personas a las que puedes seguir, ¿no? Dicho sea de paso, tú eres coach acreditado, certificado, y esto que acaba de decirnos, pues tiene una gran relevancia, ¿cierto? Y capaz de tener un mentor, que es distinto a ser un coach, pero buscar un coach que te pueda, gratuito, que te pueda orientar, es una gran ventaja para las personas que quieran, dentro de las compañías, por supuesto, ¿no? Dentro de las empresas. Ahora, hablando sobre desempeño humano, Abelardo, sobre pronóstico del desempeño humano, para ser más específico, ¿cuándo sabes, de manera presencial, porque luego quiero tratar el tema de la entrevista virtual, que tú estás frente a la persona correcta? Bueno, en una entrevista de trabajo, yo lo que mido son ciertas competencias. Entonces, en una entrevista tampoco puedo evaluar todas las competencias porque el tiempo no me da, pero sí puedo evaluar en 4 y 6 competencias. Entonces, el hablar con la persona me va a permitir identificar, ¿no? Y usaba un modelo, digamos, que se llama STAR: situación, tarea, acción y resultado. Entonces, si la persona, le pongo una situación, tarea, y le digo, ¿qué haría? Por decir. Y él me va a decir, ¿qué haría? Y si no sabe, o sea, si no sabe qué hacer ahí, entonces sé que no tiene la competencia, por decir algo. Pero si me dice algo que hacer y después veo el resultado de esa acción, entonces podría identificar si tiene o no, ¿no? Claro. Entonces, normalmente con el currículum uno identifica más o menos las competencias técnicas. Normalmente cuando medimos competencias técnicas, no las mido yo porque yo no soy un experto en la parte técnica, digamos, vamos a decir, si estamos buscando un mecánico, entonces tengo que estar a mi costado con alguien que sepa de las competencias mecánicas que requieren. Entonces, de esas, digamos, 20 competencias que requiere, 2 o 3 son críticas, que tiene que tener sí o sí. Entonces, en la conversación, digamos, podemos detectar. Y como tú dices, como coach ontológico, uno puede ver a la persona a través de lo que la persona habla y de su corporalidad. Porque a veces tú puedes decir una cosa, pero tu corporalidad dice otra cosa. Entonces tú puedes ver en el entrevistado cómo interactúa, ¿no? Y desde ahí, desde estas distinciones que tenemos los coaches, podemos identificar. Las palabras que dicen más o menos nos da una idea de cómo es la persona, lo que diga, ¿no? Su corporalidad nos dice otras cosas y su emocionalidad. Entonces, esas 3 distinciones las podemos ver. ¿Y eso puede desarrollarse, Abelardo? ¿Sí? Uno Sí. puede, digamos, entrenarse también en cómo gestionar su corporalidad, su gestualidad, su lenguaje oral, sus respuestas en una entrevista. ¿Eso es factible? No sé. Mira, la verdad que creo que es difícil entrenarte en la parte corporal. Ya. Porque la parte corporal, digamos, la diferencia de la parte corporal es que te dice lo que la persona es. Tú con las palabras puedes engañar, pero con la parte corporal más difícil. Entonces, si yo estoy tratando de identificar una competencia, la persona me puede hablar maravillas, pero yo puedo ver en su cuerpo lo que esa persona realmente, si es verdad, es mentira, lo que me está diciendo, ¿no? Y puedo ver su emocionalidad.
Entonces, esas cosas me ayudan a ver cómo es la persona. No solamente lo que me dice y lo que está en su currículum, sino en la interacción. No puedo preguntarle, por decirte, ¿qué tipo de cerveza te gusta? Y él me puede decir, bueno, me gusta esto. Y de ahí, ¿no? Ver cómo es la... O decirte, no bebo, no tomo. No, Por que decir, me ¿no? imagino que es más fácil de identificar. Bueno, me hace recordar que en realidad los negociadores, por ejemplo, reciben fuerte entrenamiento en el dominio corporal, ¿no? Y bueno, hay sistemas muy sofisticados a través de los cuales los que van a negociar aprenden a dominar, digamos, su corporalidad con el propósito de no ponerse en evidencia, ¿no? Sobre todo cuando blufean, ¿no? O tratan de poner contra la pared a la otra parte para obtener, digamos, alguna meta intermedia o final, ¿no? ¿Encuentras que ahora que una buena parte de las entrevistas son virtuales, cómo esa parte la podrías manejar? O sea, un joven, eh, alguno de los que nos está escuchando y viendo, que participe en una entrevista virtual, pues muchos estándares de evaluación han cambiado. ¿Tú crees que han cambiado? Y si han cambiado, ¿en qué dirección? ¿Qué aspectos ahora son fundamentales en una entrevista virtual? No, yo creo que no ha cambiado. Simplemente, claro, en una entrevista presencial es mucho más rica, ¿no? Porque tú ves, tú percibes. O sea, Claro. ¿no? Tenemos como 26 sentidos. Entonces, Ujú. percibes, digamos, ahí que está la persona a tu costado, la percibes a ella. Eh, pero en la parte virtual esa parte se pierde. Pero no deja, digamos, de que tú puedas entrevistar a una persona y determinar si tiene o no tiene las competencias que requiere para el puesto. Que es en esencia, digamos, Claro, lo que interesa, lo ver si esta fundamental. persona va a ser exitosa o no en el puesto. Y si Ujú. va a ser exitosa, esa es la persona ideal. Y si no va a ser exitosa, entonces es bueno, digamos, no contratarla, porque, digamos, le vas a hacer un daño. Ujú. Ya. Entonces yo creo Abelardo, que sí. desde el punto de vista virtual no le veo, digamos, mayores problemas, salvo pues que te juegue una mala pasada el internet, ¿no? Y en ese momento el entrevistado se ponga un poco más nervioso, pero Ujú. los que entrevistamos sabemos que en estas situaciones, digamos, los chicos sobre todo se pueden poner nerviosos y eso no es el problema. Claro. Bueno, lo que tiene ahora es que asegurarse que su conexión funcione bien, porque conozco de varios casos que en realidad salieron del proceso porque no previeron temas como la conectividad, ¿cierto? Y bueno, ahí quedaron, lamentablemente. O sea, son elementos que sí tienen que aprender. A veces uno aprende a golpes y la experiencia te enseña que la próxima tienes que prepararte para estar bien conectados. Abelardo, hablemos de tu experiencia como emprendedor. Tú eres un emprendedor nato que en su vida ha hecho muchos proyectos exitosos y esto pues es y puede ser un ejemplo para muchos otros. Eh, una cosa es la persona que busca un empleo formal, ¿cierto? Y otra cosa es una persona que decide, como hablábamos en una oportunidad con el profesor Morales, no un emprendedor por necesidad, sino un emprendedor que quiere ser emprendedor y busca oportunidades y las capitaliza, ¿cierto? ¿Qué cualidades, qué características normalmente has visto en un emprendedor exitoso? Eh, yo creo que una característica es el riesgo, tener la capacidad de arriesgar. No digo alocadamente, ¿no? Pero sí, digamos, en el mundo empresarial no hay nada cierto. O sea, no es que tú tienes una idea, ¿no? Encuentras las necesidades en el mercado y la pones, haces tu empresa, tu negocio y lo pones a la marcha. Eso no necesariamente te asegura que tu negocio va a ser un éxito, ¿no? En algunos casos, con suerte,
tienes éxito y bueno, en buena hora, ¿no? Pero en la mayoría de casos no es así. En la mayoría de casos no se tiene esa suerte y se fracasa. Pero digamos, lo importante es volver a comenzar. Como decía, las cosas se aprenden haciendo y el empresario aprende haciendo, o sea, siendo empresario. O sea, no vas a encontrar un libro donde te diga, así es un empresario. Te dará unas pautas, te dará unas, pero se aprende a ser empresario siendo empresario. Y lo que uno tiene que tener en mente es que, digamos, uno se va a arriesgar, va a poner su mayor esfuerzo, pero puede fracasar. La mayor posibilidad es que fracase. Pero ahí estás aprendiendo, que es para mí lo mejor. Uno aprende y vas construyendo. O sea, el próximo negocio que hagas, ya no vas a repetir los mismos errores que cometiste al principio. Y en el tercer negocio que hagas, no vas a repetir los errores que cometiste en los dos primeros, ¿no? Y ahora, digamos, con el tema de Internet, yo veo posibilidades de emprendimiento mucho mayores que antes. Antes se requería cierto capital para emprender, ¿no? Hemos visto empresarios que han comenzado desde, digamos, lavar platos y todo, y son ahora grandes empresarios, ¿no? Pero ahora con la tecnología, digamos, podemos generar, pero para el emprendedor tiene que primero identificar las necesidades de mercado, qué es lo que las personas están necesitando. No porque yo sepa hacer una cosa, vamos a decir, yo sepa hacer medias y creo que ya voy a ir y voy a lanzar medias, pero no necesariamente es así. Tengo que identificar necesidades de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está necesitando? Por ejemplo, ahora en la pandemia, la gente necesitaba que le lleven los alimentos a la casa. Entonces el delivery es una necesidad, ¿no? Entonces de repente el que la vio antes comenzó. Y si tenías la tecnología, y si no la tenías también, investigar cómo era, ¿no? Entonces es una serie de ingredientes que los vas construyendo, pero digamos, tienes esa persistencia, ese, digamos, ver. Y ahora, digamos, con estas plataformas ágiles, digamos, te permite rápidamente darte cuenta si el mercado requiere o no requiere tu producto, ¿no? Por ejemplo, si usas el Facebook para lanzar tu propuesta, que es gratis, y el mercado lo atiende, entonces de repente estás en una posibilidad de hacer negocio. Pero si nadie le interesa, entonces de repente ese no es, esa idea de repente no está todavía, no es su momento. Entonces, yo creo que es eso, digamos, tener la capacidad de identificar necesidades de mercado y ver qué puedes hacer para satisfacer esas necesidades. Y en el interín vas armando las cosas y vas poniéndolo ahora, antes no era así, pero ahora la vas poniendo ya en el mercado antes que tengas ya el producto culminado. O sea, la idea la vas poniendo, como decía, ahora por Facebook tú puedes poner la idea y ver si el mercado responde o no responde. Y eso es gratis. Entonces, en el emprendimiento, ahora con estas nuevas tecnologías, ya no se requiere tanto dinero. Se requiere, digamos, identificar la necesidad de mercado, crear el producto o servicio, mostrárselo, tal vez a través de las redes, y ver si eso tiene o no tiene aceptación, y de ahí ya ir construyendo, perfeccionándolo, teniéndolo, y en el interín vas a tener una serie de cosas, errores, pero ahí vas aprendiendo. Y ese es, para mí, digamos, sí. eso es. Y bueno, ahí se mueven también, digamos, otras cualidades o atributos personales, ¿no? Cuando tienes un empleo formal o informal, que te supone un horario, pues sí, pues tú cubres tu horario, capaz haces sobre el tiempo y percibes un pago semanal, quincenal o mensual, depende con quién o en qué sector trabajas. Pero cuando tú eres un emprendedor, tus horarios dejan de funcionar, ¿cierto? Cuéntanos ¿Sí? de eso. Me imagino que han habido muchos periodos en que has trabajado de lunes a domingo. Así es, y haciendo todo. Yeah. Haciendo todo, ¿no? O sea, a veces uno piensa que ya, no, cuando uno es empresario tiene que hacer todo. Desde limpiar, barrer, poner las cosas en orden, todo, 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 todo. Sobre todo cuando uno no tiene mucho capital, entonces uno tiene que ser, digamos, el que hace todo. Y conforme vas creciendo, irás distribuyendo las cosas, ¿no? Ahora, yo tengo, digamos, algo sui generis también, Osvaldo, que lo puedo comentar.
yo comencé haciendo emprendimientos, algunos me fueron bien, otros no me fueron bien, y después regresé otra vez al empleo. Yo comencé trabajando, o sea, no comencé como empresario, comencé trabajando en una buena empresa, me fue muy bien. Yo lo que veía ahí era, a mí me gusta emprender, pero no me puedo ir porque tenía miedo a dejar algo que ya, o sea, el sueldo, como tú dices, ¿no? Ya mi fin de semana tranquilo, mis vacaciones y un sueldo fijo. Entonces me da un poco de temor dejar esa estabilidad y irme al mundo empresarial. Fue cuando, digamos, dejé a esta empresa, porque esta empresa cerró y se fue porque era una transnacional, donde dije ya, ahora es mi oportunidad de emprender, porque si no lo hago ahora, no lo voy a hacer después. Entonces ahí salté al mundo de la empresa y comencé a hacer empresas, me fue bien y también me fue mal. Y después mi esposa me dijo, oye, ¿por qué no regresas al mundo empresarial, al mundo de trabajar para otros? Porque ahí te ha ido bien. Y regresé de nuevo al mundo de trabajar para otros, ¿no? Y en el interín logré trabajar para otros y paralelamente comenzar a hacer mis negocios. Entonces, por un lado me daba la estabilidad económica para llevar a mi casa el pan de todos los días, ¿no? Y por otro lado me daba la posibilidad de hacer, digamos, el negocio. Ahora, tuve la suerte también de que mi esposa me apoyó, ¿no? Entonces, ella también se involucró y entonces los dos manejábamos, porque yo no tenía todo el tiempo, porque trabajaba, ¿no? Entonces, una combinación también funciona, ¿no? Va a depender de las personas y de cómo te va, ¿no? Por eso te decía que a veces no siempre uno, digamos, uno es optimista y se lanza a hacer negocio y a veces le va mal y ya, bueno, se regresa a trabajar, más regresa a hacer empresa. Pero Claro. Sí, ahí aprecia. la distribución de roles en la familia, bueno, de hecho, la pequeña empresa en el Perú, como en muchas otras partes del mundo, se apoyan mucho, obviamente, en la distribución de roles productivos en la familia, ¿no? Eso lo podemos ver no solamente en la costa, mucho, mucho más se ve en la parte de en la Sierra Sur, en la que cada quien hace una parte del trabajo, y acá lo hemos visto, ¿no? Los grandes negocios que comenzaron en Gamarra o acá en el Parque Industrial de Villa El Salvador, son negocios familiares que comenzaron no con trabajadores terceros, sino cada miembro de la familia cumplía un rol productivo, ¿cierto? Un rol comercial, o eran multifuncionales, ¿cierto? La típica organización, no piramidal, sino aplanada, que hacían más que una pequeña empresa, un concepto de equipo aplanado, multifuncional, con capacidad para trabajar con bajo costo y por supuesto de lunes a domingo, porque las cosas no vienen gratis. Abelardo, para concluir esta interesante entrevista, ¿tú percibes que como consecuencia de esta crisis pandémica que estamos viviendo ya varios meses, y más allá de lo que has señalado del auge del delivery, etcétera, encuentras hacia el futuro oportunidades que la gente debería explorar, oportunidades de emprendimiento, de negocios? ¿Encuentras eso? ¿Hay algunas cosas que crees que van a funcionar hacia el corto o mediano plazo? Sí, mira, primero yo soy optimista de que nuestro país va a recuperarse pronto, ¿no? Estuve conversando, digamos, con personas que son inversionistas y que ven al Perú como un país donde se puede invertir. Me refiero a inversionistas extranjeros, ¿no? Porque, digamos, a diferencia de nuestros países vecinos del sur, tanto Chile como Argentina, tienen dificultades, ¿no? En cambio, Perú y Colombia, digamos, tienen oportunidades de inversión. Entonces, todavía creo que van a seguir invirtiendo y yo soy optimista de que nuestra gente, digamos, va a crecer. Oportunidades, yo creo que hay muchas, ¿no? Vamos a pensar nomás ahorita, en este momento, ¿qué es lo que requiere la gente? De repente, algo que no nos hemos puesto a pensar es, tal vez, es el tema de salud para las otras personas que no tienen COVID.
O sea, porque ahorita todo el mundo está enfocado en el COVID, pero y las otras personas que tienen otras dificultades que muchas veces no pueden ir porque o tienen temor de ir o, digamos, no hay espacio. Entonces, de repente ahí hay alguna oportunidad. No digo que tengas que ser médico o enfermera para dar eso, pero ahí tú puedes buscar el link, porque un emprendedor no necesariamente tiene que ser el experto tiene que ser el experto en hacer negocio, pero puedes vincular de repente a médicos, enfermeras y tener una plataforma virtual que, digamos, ayude a gente que tiene, no sé, pues un dolor de cabeza y no sabe qué hacer y no se va a ir a la clínica por el dolor de cabeza, pero sí de Claro. repente una plataforma donde, digamos, va a haber un médico que me va a atender, no doy esto, pago un fee seguramente, y ahí es, por ejemplo, se me ocurre esa oportunidad, ¿no? Pero así como esa, debe haber muchísimas, ¿no? Sí. Muchísimas que a otras personas se le está ocurriendo en este momento, y lo importante es que si se te ocurre la idea, pruébala. Como decía anteriormente, ahora gracias a los medios de comunicación que son gratis, ¿no? Entre comillas, ¿no? Facebook, Twitter, redes, puedes poner tu idea y ver cómo funciona, y si funciona, te vas lanzando. Camino vas construyendo, vas Claro. construyendo. Ujú. Bueno, de hecho hay organizaciones que leí hace un par de meses, que habían decuplicado su valor eh, porque venían haciendo telemedicina ya hace algunos años y esta fue la oportunidad para potenciarla, ¿no? Y saltaron a Europa haciendo telemedicina. Y como bien señalas, Abelardo, no hay necesidad de ser médico, porque en realidad quien lo hace es un hombre ejecutivo que sabe de negocios, ejecutivo en el sentido de ejecutar. No me estoy refiriendo a los top, ¿no? Sino alguien que quiere hacer negocios, que tiene noción de negocios e integra a quienes sí son competentes para una determinada actividad y en este caso para una profesión, ¿no? Que requiere, por supuesto, una certificación médica. Pero así como esas hay otras tantas oportunidades que se pueden ver en las que capaz tú no tienes la acreditación, pero tú tienes la motivación y puedes ser el líder integrando los recursos y las competencias de otros, ¿no? Para hacer negocios. Qué interesante. Bueno, una cosa que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, en una oportunidad, a mí se me malogró el auto en una playa desértica, ¿ya? Y no sabía qué hacer. Y lo que se me ocurrió en ese momento es llamar a mi mecánico de Lima y por WhatsApp, con el video, enseñarle. Y él me decía, bueno, esa parte, esa otra parte. Y al final resolvimos el problema y el carro funcionó. Entonces se me ocurre que un negocio podría ser, o sea, ¿cómo te doy una asistencia virtual mecánica, por decir algo, ¿no? Telemecánica. Telemecánica. No tengo... Sí. Exacto, telemecánica, exacto, alguien que diagnostica, sí, no sé, es usual que se practique en las profesiones, pero por supuesto que se puede hacer en el campo técnico. Y de hecho yo diría que muchas de estas habilidades están siendo desarrolladas en los últimos meses porque hay personas que por su edad, aún siendo grandes técnicos, digamos que tienen limitaciones o incluso prohibiciones legales para pisar una fábrica o una mina, ¿cierto? Pero Así es. en muchos casos, no conozco casos específicos, pero imagino, conociendo esos sectores que son bastante avanzados en ver estas cosas, están de alguna manera buscando formas de que su conocimiento siga siendo útil a distancia, ¿no? Como orientadores, guías, asesores, usando Zoom o lo que tú hiciste hace algún tiempo de buscar un mecánico y que vía WhatsApp o video, ¿no? El video de WhatsApp te puede orientar. Muy bien, Abelardo, gracias por tu entrevista. Realmente en el curso de estas entrevistas que venimos efectuando, yo quedo muy sorprendido de tanta idea y tanto además que se queda en el tintero, ¿no? Te agradezco mucho en nombre mío, en nombre de Voluntarios Virtuales y espero que la gente encuentre en tus ejemplos, en tus narraciones, en tus consejos, una fuente de inspiración.
Para eso existe voluntariado virtual, justamente para que personas que conocen de cerca esos temas y que además los han vivido puedan servir de fuente de inspiración. Así que nuevamente mi agradecimiento a Abelardo y si tienes algunas últimas palabras, por favor. ¿No? Solamente agradecerte a ti y solamente invocar a la juventud, a los que están escuchando, que querer es poder. Cuando uno quiere algo, realmente lo consigue. Pero si no quieres, a veces te engañas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ponerse a pensar es, ¿qué es lo que quieres? Y de ahí comprometerte con eso y ahí se va a lograr. Pero para lograr tienes que hacer. Las cosas no pueden, hay que hacer. El hacer te hace dar resultados. Gracias, Abelardo.